Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da mucho gusto poderles ver a cada uno de ustedes el día de hoy aquí en el auditorio. Un gran saludo también a todos y cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla y que son parte de Costa Road en línea, donde quiera que ustedes se encuentren. Que este mensaje también sea de bendición y de inspiración para sus vidas. Saben, estamos en temporada de mundial, ¿no es cierto? Estamos en temporada de mundial y mucha gente esperaba con gran expectativa en la inauguración del mundial. En este caso, la inauguración no se dio en un solo país, sino se dio en 3 países: en México, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cuántos de ustedes vieron la inauguración en alguno de estos países? Algunos. Entonces, estas inauguraciones llamó la atención de alguna gente. Algunos me decían: pastor, la verdad que no era lo que yo esperaba. Como que no sé, como que no me gustó los espectáculos, o no me gustó la música que pusieron. Hubo otros que dijeron: wow, qué espectáculo el que pasó en México, qué espectáculo el que pusieron en los Estados Unidos, qué espectáculo el que pusieron en Canadá. Y todo estuvo alrededor de la famosa inauguración que tanta gente estaba esperando durante esta época, sobre todo aquellos que les fascina el fútbol. Y es que la palabra inauguración marca el comienzo de algo. Marca el comienzo de algo, específicamente hablando en esta temporada que el mundial ha llegado a nuestra área, que el mundial ha iniciado. Pero en la escritura, interesantemente, encontramos sobre la inauguración de algo más importante que el mundial. Esta inauguración inclusive del profeta Isaías, la que quería que llegara, pero no llegó en el tiempo de Isaías. Y de esta inauguración que impactó a todo el mundo hasta el día de hoy, es de la que voy a hablar el día de hoy con este sermón titulado La inauguración del reino. Como parte de esta nueva serie de sermones que arrancamos el día de hoy, titulada Venga tu reino. Esa es una serie en donde vamos a estar explorando el concepto teológico Venga tu reino y su conexión, aunque ustedes no lo crean, con el mundial y su relación con nosotros el día de hoy. Así que si estamos listos para este sermón y para arrancar esta serie de sermones, Venga tu reino, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vámonos a Lucas capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 18 y versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Para los que están tomando nota, este es el pasaje central. Dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. En este momento en particular en el que Jesús declara estas palabras, es el principio de su ministerio público. ¿Okay? Eso es algo que tienen que entender. Y en este principio de su ministerio público, Jesús entra a una sinagoga. Las sinagogas eran, para los judíos, esos templos pequeños en donde los judíos se reunían para estudiar las escrituras. Jesús entra como judío a una de esas sinagogas y comienza a leer esto que acabamos de leer, que era un fragmento del libro del profeta Isaías, ¿okay? Que se ha convertido como el manifiesto del evangelio. Es decir, se ha convertido en lo que se espera que el evangelio produzca y haga a través de la gente. Es decir, llevar las buenas nuevas de salvación, pregonar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y anunciar el año del Señor. Ahora, digo esto porque cuando Jesús leyó estas palabras, Él sabía que su audiencia, que el pueblo de su tiempo necesitaba escuchar o necesitaba experimentar una de estas cosas que acabamos de leer de Lucas capítulo 4.
Se los explico de esta manera. En aquellos tiempos la comunidad judía estaba bajo la ocupación romana. Es decir, estaban siendo oprimidos por el imperio romano, en donde una de las cosas que el pueblo judío experimentaba en el tiempo de Jesús era una desventaja económica, porque los romanos oprimían al pueblo poniéndoles cargas pesadas tributarias, es decir, ponían impuestos casi imposibles de pagar. Además, los marginaban. De tal manera que la audiencia a la cual Jesús les está hablando es una audiencia campesina, endeudada, una audiencia enferma. Había gente enferma y por su enfermedad era excluida de la gente, de la sociedad, y eran económicamente pobres. ¿Estamos aquí? Cuando leímos en Lucas capítulo 4, interesantemente dijo el versículo 18: por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobres en su contexto no significa meramente, en su contexto bíblico, no significa meramente gente que no tiene dinero. Inclusive quiero que leamos juntos una descripción de lo que es pobres. Leámoslo juntos ahí desde tu lugar. Dice lo siguiente: los pobres no son simplemente alguien con menos dinero. En el mundo griego y bíblico, los pobres eran personas en completa necesidad, dependiendo de ayuda externa, vulnerable, marginado socialmente, o incluso podía referirse a gente que sobrevivían dependiendo de misericordia ajena. Es decir, escucha esto que voy a decir, porque voy a hacer una pregunta en un minutito. De acuerdo al contexto bíblico de la palabra pobres, en el contexto bíblico de aquel tiempo y del contexto del evangelio, la palabra pobres, cuando lo encuentras muy a menudo en el evangelio, sobre todo cuando Jesús habló de esto, no se refería únicamente a personas que estaban financieramente en desventaja o en carencia monetaria. Incluía también a personas que tenían algún tipo de necesidad, y también se refería a personas que estaban atravesando por una situación vulnerable. Eso era, financieramente hablando, estaban limitados, o estabas pasando por una necesidad en específico, o vulnerablemente estabas atravesando por algo fuerte. Habiendo comprendido el concepto de pobres, ¿estamos aquí? Mi pregunta es: ¿alguna vez has estado pobre en la vida? Hello. Una cosa es estar pobre y no tener ni $1 para comprar un refresco. Otra cosa es sentirte pobre porque estás atravesando por una situación tan vulnerable que te está rompiendo por dentro. Pobres, no únicamente de dinero, pero a veces estás pasando por una necesidad emocional, espiritual, una necesidad mental, y eso es también pobres en el contexto bíblico. ¿O alguna vez te has dado cuenta, sea en casa, con tu familia, tu trabajo, con tus amigos, en tu círculo donde tú te desenvuelvas, que anda un pobre por ahí? Los identificamos fácilmente cuando vienen y dicen: oye, ¿no tienes $100 para la renta? Pero quizás no hemos identificado a los otros pobres, y es aquellos que están pasando por una necesidad en donde no la conoces a menos que preguntes, que analices a la persona y te das cuenta que hay una necesidad en esa persona. O a veces identificar a los pobres es tan difícil porque no lo dicen, pero su rostro, su semblante demuestra que por dentro están quebrados. ¿Los has visto? Cuando Jesús entonces está hablando de la palabra pobres, se refiere a personas que no únicamente tienen necesidad financiera, pero están pasando por una necesidad en específico, o están pasando por un momento de vulnerabilidad. Jesús entonces, cuando dice estas palabras de Lucas capítulo 4, sabe que hay pobres entre el pueblo, y por lo tanto algo se tenía que hacer al respecto. Entonces Jesús lee
este fragmento de Isaías capítulo 61, utilizando el Evangelio de Lucas capítulo 4, y suelta entonces el versículo 19 que dice lo siguiente: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Él empieza a decir, dar buenas nuevas a los pobres, liberar a los oprimidos, a los cautivos, y luego dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora, me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La Reina Valera 1960 dice, a predicar el año agradable del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, que ha llegado el tiempo del Señor. Hay una diferencia entre a predicar el año agradable y ha llegado el tiempo del Señor. Cuando Jesús inició su ministerio, dijo estas palabras, pero en otra ocasión dijo lo siguiente en Marcos capítulo 1. Mira lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Te das cuenta de que en Lucas capítulo 4 dice que el tiempo ha llegado. En Lucas 4 dice el tiempo ha llegado. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es ese tiempo pues? Que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el tiempo que toda la comunidad de Isaías estaba ansiosamente esperando, que el reino de Dios viniera a la tierra. Pero tenían que esperar. Pero entonces encontramos que Jesús viene y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esa frase, el reino de Dios se ha acercado, en el análisis griego de esa frase significan tres cosas. Significa está próximo, significa está cerca, o significa se hace presente. Por donde tú quieras interpretar del griego la frase el reino de Dios se ha acercado, significa que está ahí al lado de ti, que no está lejos, no está distante, sino dice que está próximo, está cerca, se hace presente. ¿Estamos aquí? Entonces como ven, cuando Jesús vino a la tierra, lo que significó es que vino a inaugurar que el reino de Dios vino a la tierra. Aunque este reino no se ha manifestado completamente, sino son destellos, aunque el mundo continúe con pecado, con dolor, con sufrimiento, con muerte, con injusticia, con la venida de Jesús a la tierra se inauguró que el reino de Dios ya está aquí. Por lo tanto, produce salvación. Por lo tanto, libera, por lo tanto, restaura, por lo tanto, trae esperanza, por lo tanto, trae justicia a la gente. Alguien diga conmigo, el reino de Dios está aquí. Pero alguien tiene que participar. Alguien tiene que participar de esto, porque el reino de Dios ya inició. Algo que Isaías no podía decir, ya inició. Como les decía, mucha gente estaba ansiosamente esperando el mundial. Y con la inauguración se emocionó tanto la gente porque el mundial había iniciado. Pero la gente, más que estar esperando la inauguración, ustedes saben que lo que ellos estaban esperando era el partido de su selección favorita. Eso era lo que estaban esperando, que el partido iniciara. Y toda la ansiedad y toda la expectativa estaba alrededor de un hombre. Un hombre que entonces tomó su silbato para que entonces se diera a cabo el inicio de lo que tanto estaban esperando, el partido. Eso desperté uno que otro, ¿verdad? Oye, Luisana, me lo voy a cargar, en medio de los sermones lo voy a cargar. Despierte. No es cierto.
Entonces dio inicio y con eso entonces los jugadores, el entrenador y la afición misma comenzó a participar porque lo que tanto estaban esperando ya dio inicio. El famoso partido de su selección arrancó. Diferente al reino, el reino de Dios inició no con el silbato de un árbitro, sino inició cuando Jesús vino a la tierra. Y cuando Jesús vino a la tierra y marcó ese inicio, esa inauguración del reino aquí en la tierra, entonces a ti y a mí ahora nos toca de tener que participar del reino, llevando las buenas nuevas de salvación, trayendo libertad a los cautivos, restaurando al herido, trayendo esperanza al dolido, al sufrido, al herido, y combatiendo la injusticia. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a traer todas estas cosas, predicó todo esto, pero eso no se quedó con Jesús, sino que ahora nos toca a ti y a mí participar de eso. Alguien diga conmigo, tengo que participar. Una vez más, tengo que participar. Mira, te puede gustar el fútbol, pero una cosa es gustarte el fútbol, otra cosa es participar apoyando a tu selección favorita o a tu selección nacional. Quizás conoces personas que les gusta el fútbol y durante esta temporada de mundial han participado apoyando a su selección, viendo partidos viendo los partidos en su teléfono. A lo mejor otros lo han apoyado esta euforia del mundial yendo al FanFest. ¿Cuántos han ido al FanFest? ¿Hay alguien que ha ido al FanFest? Por allá 1, 2, 3. Ya. Yendo al FanFest. No saben ni de fútbol, pero andan en el FanFest, ¿ve ustedes? No es cierto, saben de fútbol. Otros apoyan esta euforia del mundial, quizás comprando algún souvenir de su selección favorita para yo no meterme en problemas. Bueno, México, pero también Colombia por mi esposa. Entonces, esposa feliz, matrimonio feliz. Entonces, oye, le está viendo bien a México y a Colombia. Sí, hoy juega México, por favor, hoy voy a convocar ayuno y oración después del servicio. Necesitamos de sus oraciones, necesitamos de su ayuno. Entonces la gente participa apoyando a su selección o a su selección favorita de diferentes maneras. El asunto es que participar del reino es más que venir a un lugar como estos. Hello. Lo siento, participar del reino es más que venir a un lugar como estos cada domingo. Es más que comprar un souvenir de Jesús. Es más que ver el sermón de Costa Rica en español durante la semana si no pudiste venir el domingo. Participar del reino es más que identificarte con la fe. Participar del reino no es sentarte en la banca observando que hay una sociedad que necesita conocer de Jesucristo, que necesita ser salva. Participar del reino Costa Road no es sentarte y ser un espectador y darte cuenta que hay una sociedad que se está rompiendo, que se está quebrando porque hay algo que les está pasando. Participar del reino no es sentarte y observar cómo los demás entonces traen justicia al que está atravesando por injusticia. Participar del reino es meterte. Alguien diga conmigo, tengo que participar. Y una de las maneras en que podemos participar del reino en este momento es a través de esto. Familia, como muchos saben, Venezuela fue afectada por un terremoto el pasado 24 de junio. Trayendo dolor e incertidumbre a muchas familias. Como iglesia, queremos responder con oración, acompañamiento y apoyo. Por eso, desde Costa Road en español, estaremos realizando estas iniciativas. Clamor por las Naciones, domingo 12 de julio, durante nuestro servicio de adoración a las 12:30 p.m. Tendremos un tiempo especial de oración por nuestros países, nuestras familias y las naciones representadas en nuestra iglesia. Servicio memorial por Venezuela. Será el jueves 23 de julio a las 7:30 p.m. en el auditorio de Venue.
Será un espacio de oración, acompañamiento en memoria de las personas fallecidas durante esta tragedia. Tiempos de oración en vivo. Todos los lunes de julio a las 8 p.m. estaremos en vivo por Instagram y Facebook de la iglesia para orar y acompañar a las familias afectadas. Cuidado congregacional. Si necesitas oración o acompañamiento, puedes escribirnos por Instagram @CosterRoad en español o por Facebook a CosterRoad en español. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Donaciones a través de UMCOR. Compartiremos el enlace oficial de UMCOR para quienes deseen apoyar económicamente. Al entrar, selecciona la opción Venezuela Earthquake al final. Para más información pasa por el punto de conexión después del servicio. Allí tendremos un volante con los detalles y el código QR para las donaciones. Seguimos orando, acompañando y creyendo que aún en medio del dolor, Dios está presente. Venezuela, no estás sola. Te acompañamos y estamos contigo. Dios te bendiga. Alguien diga conmigo, tengo que participar. Esas son algunas maneras en las que tú y yo podemos participar del reino en este momento. Como pastor he estado haciendo diferentes cosas la semana pasada con el equipo de staff, de ver cómo podemos responder trayendo el reino de Dios a la tierra, a ustedes, proveyendo espacios de restauración emocional a través de un servicio memorial, apoyando a través de las donaciones por medio de UMCOR y a través de todas estas iniciativas. Y hay una más que no la quería decir, pero la voy a decir porque tengo que moverme en fe. Y ya inicié conversaciones para poder hacer un viaje misionero a Venezuela. ¿Saben qué es lo interesante? ¿Saben qué es lo interesante? Pastor Corey me dice, y yo me voy contigo. Alguien diga conmigo, tengo que participar. Estoy emocionado, ore por eso, para que primeramente Dios se abran las oportunidades. Ya conversé con obispos para ver qué procesos, protocolos se tiene que hacer, porque hacer un viaje misionero nacionalmente hablando es fácil, pero hacer un viaje misionero internacional requiere tiempo, requiere mucho protocolo, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Me van a ver en Venezuela ustedes. Aquellos que están en Venezuela me van a ver por allá con un grupo de misioneros, de gente, de congregantes y servidores de aquí de Costa Road en español, porque tenemos que participar del reino. Tenemos que participar del reino. Si usted me pregunta, pastor, ¿es divertido hacer viajes misioneros? Yo le voy a decir, no, yo prefiero 1000 veces estar sentado. Voy a un viaje misionero un par de semanas. Fui a otro viaje misionero a San Antonio hace como 2 semanas atrás y son pesados. Pero alguien tiene que participar del reino. Alguien tiene que participar del reino. Podemos participar del reino a través de estas iniciativas que ustedes acaban de escuchar. Podemos participar del reino a través de mirar, escúchame, tus círculos donde tú te desenvuelves. Esos círculos donde me refiero a tu familia, tu trabajo, tus amigos, aquellas personas con quien tú convives en redes sociales, y preguntarte, ¿hay alguien dentro de estos círculos que aún no es salvo, que si muere el día de hoy no sé si va a ir al cielo? Y cuando encuentras en esos círculos que hay alguien que necesita experimentar la salvación, Dios no va a traer a alguien de la luna, Dios no va a traer a alguien de Júpiter, Dios va a utilizarte a ti. Alguien tiene que participar. Cuando tú miras tus círculos y te das cuenta que hay alguien quebrado, destrozado, totalmente derrumbado, Dios no va a utilizar a otra persona, Dios te va a utilizar a ti, porque alguien tiene que participar en la restauración de esa persona. Cuando en tus círculos tú encuentras que alguien está atravesando por desesperanza, por dolor, por injusticia, y tú ves eso, alguien tiene que participar. Y ese alguien, Costa Road, lo siento decírtelo, no está en Marte, no está en Júpiter, no está en Saturno. Ese alguien eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Ese alguien
eres tú. Dios espera que tú puedas responder a las iniciativas que Dios ya está haciendo, que Dios ya está preparando, que Dios ya está despertando y poniendo frente a nosotros, para que finalmente alguien diga: yo voy a participar. Alguien puede decir conmigo: yo voy a participar. Una vez más, yo voy a participar. Mira a la persona de al lado, mejor todavía no ha dicho yo voy a participar, voltea y dile: tienes que participar. Oye, apúntale al pastor y dile: pastor, tienes que participar. Costa Rock, tenemos que participar, y cuando todos participamos, el reino de Dios no se queda en los cielos, sino desciende sobre la tierra, en donde hay salvación, restauración, sanidad y libertad. Es ahí, cuando participamos en la agenda de Dios, que empezamos a ver el reino de Dios donde tú andas. Donde tú andas, tú eres un embajador y una embajadora del reino de Dios. Donde tú entras, donde tú caminas, gente tiene que ser salvada, gente tiene que ser sanada, gente tiene que encontrar esperanza, porque eres un embajador, eres una embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quién va a querer participar? Yo voy a participar. Aterrizo con esto. Jesús, más adelante en la historia, le dice lo siguiente. La gente estaba cuestionando la venida del reino. ¿Cuándo es que el reino va a venir? Y mira lo que Jesús dice. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Te das cuenta? La pregunta de los fariseos es: hemos estado esperando el reino de Dios. Isaías profetizó del reino de Dios. Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Jesús respondió diciendo: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cuando Jesús dijo: el reino de Dios ya está entre ustedes, no estaba hablando de un reino geográfico, ni de un territorio en específico, sino de una persona, Él mismo. Porque donde está el rey, ahí está el reino. Y los fariseos no se habían dado cuenta que el reino de Dios ya estaba entre ellos, en la persona de Jesús. Por eso el reino de Dios no es algo que todavía está en espera. El silbato ya dio el comienzo. Con la venida de Jesucristo aquí en la tierra, el reino de Dios ya lo trajo Jesús, para participar de todas estas cosas: salvación, sanidad, justicia, esperanza, restauración. Por lo tanto, tenemos que participar uniéndonos a la obra que ya Jesucristo hizo, inició y continúa haciendo a través de personas como tú, como tú, como tú y como yo. Por eso, Costa Road, no te quedes en la banca observando, no te quedes en la banca sentado viendo publicidad del reino, comprando publicidad del reino. No te quedes en la banca siendo un espectador de cómo otros juegan y participan del reino. El reino de Dios, con la llegada de Jesucristo, ya está aquí, ya inició. Y ahora nos toca a nosotros participar de eso. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Que cuando vamos a la historia descubrimos que Jesucristo vino a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Y Jesús no fue un espectador. Entró, participó. Y mira que participó a tal grado de morir en el campo de juego. Pudiendo haber escogido quedarse sentado, Jesús participó muriendo. Hoy recordamos no solamente la muerte de Jesucristo, sino que en nosotros llevamos el reino de Dios cumpliendo su misión. Y su misión es Lucas capítulo 4: salvación, justicia, esperanza, restauración. Me gusta mucho cómo en el nombre en la Iglesia Católica Romana le llaman a sus reuniones misa, ¿verdad? Misa, porque la palabra misa en latín significa misión. Cuando los hermanos y hermanas católicas van a su reunión de domingo, a su misa, una de las cosas que nunca faltan es la Eucaristía, porque la Eucaristía simboliza que te conviertes en el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando tú vas a esa misa, sales con la misa de Jesucristo. Es decir, sales con la misión de Jesucristo, que es siendo el cuerpo de Cristo para los demás. Como cristianos nosotros recordamos que a través de la Santa Cena adoptamos esta misión de Jesucristo. Y una vez al mes tenemos que recordarnos que más que tomar un pedazo de pan, sumergirlo en la copa y comerlo, es un recordatorio de que alguien tiene que participar en el reino, siendo el cuerpo de Jesús para el mundo. Ahí está la clave. Pero sé que a veces no somos perfectos. Sé que uno que otro a lo mejor lleva sentado más del tiempo que debería estar sentado, mientras hay una sociedad muriendo en desesperanza, mientras hay una audiencia a lo mejor perdiéndose sin Jesucristo. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Quizás hay otros que en medio del partido han actuado mal, no han jugado limpio, y tenemos que pedirle a Dios perdón por eso. Por eso, antes de pasar a la Santa Cena, ¿por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Y le pedimos que nos perdone y que obre a través de ese tiempo. Oremos. Jesucristo, pudiste haberte quedado sentado. Jesucristo, pudiste haberte convertido en un espectador, pero decidiste participar del reino, muriendo y muriendo en la cruz, para que a través de tu muerte nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios y con nuestro prójimo a través del perdón. Hoy te pedimos perdón. Si de alguna manera te hemos ofendido, si de alguna manera hemos ofendido a nuestro prójimo, si de alguna manera no hemos sido lo que tú esperas de nosotros ser, perdónanos. Perdónanos por no llevar el reino de Dios a nuestros círculos. Perdónanos si quizás no hemos logrado llevar el reino de Dios día a día. Perdónanos si de alguna manera te hemos ofendido a ti y a nuestro prójimo, ya sea en palabra, conducta, pensamiento o decisiones. Hoy preparamos nuestro espíritu para renovar nuestra comunión contigo a través de este tiempo, a través del pan y la copa, los cuales, Señor, consagro en esta tarde como instrumentos de gracia, a través de los cuales tu poder actúe, tu espíritu obre, nos lo merezcamos o no nos lo merezcamos. Utiliza este tiempo para traer salvación al perdido, porque sabemos que quizás entre nosotros hay alguien que no ha entregado su vida a ti,
Quizás entre nosotros hay alguien que nunca ha abierto su corazón y te ha declarado audiblemente que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, y que se arrepiente de todos sus pecados. Por eso, si hay alguien el día de hoy, queremos traer el reino de Dios aquí a la tierra, trayendo salvación. Si entre nosotros o en redes sociales hay alguien que nunca ha profesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, nunca le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Lo único que tienes que hacer es poner tu mano en tu corazón y repetir conmigo las siguientes palabras en voz alta. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, de mis faltas, y te pido que tu sangre preciosa me lave, haga de mí una nueva persona. Te declaro como mi Señor y mi Salvador, y que los planes que yo tenía para mi vida ahora son tus planes. Ayúdame a convertirme en alguien que traiga el reino de Dios aquí a la tierra día a día, en el nombre de Jesús. Padre, así oramos para que aquellos que en este momento necesitan de sanidad, necesitan de esperanza, que a través de este tiempo, Señor, algo milagroso ocurra durante este tiempo de adoración y de oración y ministración de la Santa Cena en su fe, en el nombre de Jesús.